Queridos hermanos, los saludo con la paz del Señor. Estamos nuevamente reunidos, ¿verdad?, para escuchar la palabra del Señor. Y esta noche, queridos hermanos, quiero compartirles una palabra que va a enseñarnos bastante. Es un estudio que quiero compartir con ustedes, un estudio que lo vamos a ir haciendo todos estos miércoles. No sé cuántos miércoles nos va a tomar. Tenemos un material muy lindo, el cual nos va a permitir aprender mucho, queridos hermanos, respecto a dónde vamos después de morir. Es un tema controversial, mucha gente y muchos de nosotros también hablamos cosas que nos gustaría seguramente o nos imaginamos, pero lo que quiero invitarles es a que aprendamos a la luz de la palabra a dónde vamos después de morir. Es decir, llega el momento de que morimos y luego ¿a dónde vamos? Nos presentamos ante el Señor, comenzamos a alabarlo, bendecimos su nombre, vemos el rostro ya de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que quiero que aprendamos a partir de este miércoles, queridos hermanos. Es un tema muy lindo y para eso te pido que tal vez dejes de hacer lo que estás haciendo en este momento y te concentres en este compartir de esta palabra, porque estoy seguro nos va a enseñar muchísimo, ya que tenemos algunos conceptos que no necesariamente son bíblicos. Y eso es lo que vamos a aprender, queridos hermanos, esta noche. Y te pido por eso que nos unamos en un mismo espíritu en este momento para que clamemos al Señor y sea su mismo Espíritu Santo el que ministre a nuestro corazón. Amén. Te invito, querido hermano, querida hermana, a que cerremos nuestros ojos. Si deseas, agachas la cabeza y nos presentamos ante nuestro Padre Celestial y le decimos: Padre amado, te damos gracias por nuestras vidas, te damos gracias por este día. Alabado seas por siempre, Señor. Perdona, Señor, nuestras faltas, nuestros pecados. Y venimos a ti, Padre bendito, a que limpies nuestras manos, purifiques nuestro corazón. Y queremos, Padre bendito, ofrendarte este tiempo de tu palabra para que conozcamos tu mensaje, Señor, aprendamos, maduremos y tengamos conceptos, Señor, que tú nos quieres enseñar verdaderos, como siempre es tu palabra, la verdad. Amado Padre, nos encomendamos a ti, que tu Espíritu Santo sea el que ministre a nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así es, queridos hermanos. Este es un estudio que quiero compartir con ustedes y lo estamos haciendo como una prédica para que aprendamos a dónde vamos después de morir, qué sucede después de que morimos, ¿verdad? Pues por eso es que Dios no nos quiere ignorantes, no quiere que nosotros ignoremos inclusive qué es lo que pasa con cada uno de nosotros después de morir. Entonces, empezando nuestro estudio, queridos hermanos, vamos a leer Primera de Tesalonicenses 4:13. Yo te pido, querido hermano, tal vez puedas tomar nota de cada uno de estos versículos. Primera de Tesalonicenses 4:13. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Como es obvio, queridos hermanos, en el versículo que acabamos de leer, Dios no nos quiere ignorantes sobre aquellos que duermen, esto es, sobre los muertos, sobre los que mueren. Más bien, nos quiere informados, quiere que sepamos, lo cual a su vez significa que Él también ha provisto toda la información que es necesaria para la eliminación de toda ignorancia y malentendidos, queridos hermanos. Lo único que se necesita de nuestra parte para recibir esa información es simplemente continuar leyendo en el mismo pasaje los versos 13 al 18 en el mismo capítulo. Es decir, estamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a leer del verso 13 al 18. Y dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, ¿verdad? Como se puede ver, estos versículos se refiere a los muertos en Cristo o aquellos que duermen en Jesús. Esto es, aquellos que murieron creyendo en el Señor Jesucristo. Aunque esos son solo una categoría total de los muertos, las conclusiones que se arrojan del pasaje anterior en cuanto al estado de la muerte tienen aplicación general. Continuando ahora con lo que el pasaje anterior nos dice, esto es, con la información que Dios nos dio, para eliminar nuestra ignorancia y malentendido sobre los muertos, podemos ver que no se hace ninguna referencia a una supuesta vida inmediatamente después de la muerte. Tomemos atención, queridos hermanos. Más bien, lo que este pasaje claramente señala es la resurrección como la única salida del estado de muerte y la única manera de volver a entrar en vida. De acuerdo con el pasaje, los muertos en Cristo resucitarán el día de la venida del Señor, mientras que los cristianos vivos seremos arrebatados con ellos en el cielo para encontrarnos con Jesús en el aire. Así estaremos todos los cristianos muertos y vivos, estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios, lo cual a su vez significa que puesto que estaremos tiempo futuro, queridos hermanos, con el Señor, ningún muerto está con el Señor ahora. Escucha esto, ningún muerto está con el Señor ahora, ni tampoco si morimos estaremos inmediatamente con el Señor. Más bien estaremos con Él cuando Él venga a las nubes. Queridos hermanos, muchas veces hemos asistido a velorios, ¿verdad? Y muchas veces pues ha muerto algún hermano de la fe, un hermano cristiano. Y nosotros decimos, qué lindo, qué alegría tenemos de que ha muerto creyendo en Cristo, porque en este momento está con el Señor. Queridos hermanos, tengamos cuidado a partir de ahora de decir esas cosas, porque escuchen lo que vamos a aprender. Aparte del pasaje que acabamos de ver, 1 Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 18, que nos fue dado para que estemos totalmente conscientes sobre los muertos en Cristo, la palabra de Dios contiene más pasajes que corroboran lo que 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 18 dice. Uno de esos pasajes es 1 Corintios capítulo 15, versos 20 al 24. Donde dice los versos 20 y 22, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos, escucha esto, también en Cristo todos serán vivificados. Queridos, quedan dos cosas claras en este pasaje. La primera es que todos serán vivificados. Aunque, como en el verso 23 que sigue nos dice, pero cada uno en su debido orden, esto es, no todos simultáneamente. Aparte de eso, queridos, algo más que el pasaje anterior también pone en claro, es que los muertos serán vivificados, lo cual a su vez significa que no están vivos ahora. Y por lo cual la doctrina que enseña lo contrario, esto es, que ahora están vivos, que ahora están con el Señor, que le están alabando, que le han visto el rostro, que están en el cielo, no puede ser correcta, queridos hermanos. Ahora, cuando los muertos serán vivificados, es algo que se responde en los versos 23 y 24 del mismo capítulo. Es decir, 1 Corintios, capítulo 15, y vamos a leer los versos 23 y 24. Pero cada uno en su debido orden.
Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. El primero, queridos hermanos, y el único hasta ahora que ha sido resucitado de los muertos es Cristo. Escucha esto, querido. El primero y hasta ahora el único que ha sido resucitado de los muertos es Cristo. Sin embargo, su resurrección no será única por siempre, porque en el futuro será seguida, en primer lugar, por la resurrección de aquellos que son de Cristo. Esto es, aquellos que murieron creyendo en el Señor Jesucristo. Y luego, por la resurrección del resto. ¿Entiendes, hermano? El tiempo en que sucederá la primera de estas resurrecciones, esto es, la resurrección de aquellos que son de Cristo, está definida en el tiempo de la venida de Cristo, la cual es lo que en 1 Tesalonicenses 4 también nos dijo. De eso se puede concluir que de acuerdo con el tiempo del pasaje anterior, los muertos en Cristo serán los primeros en ser vivificados, y puesto que el día en que eso sucederá, será el día de la venida de Cristo, la cual es aún futura. Aparte del Señor Jesús, no hay muertos que ahora estén vivos, queridos hermanos. No hay muertos que ahorita estén en el cielo alabando al Señor. No hay muertos que ahora hayan ido al cielo y estén viendo el rostro de nuestro Padre. Solo nuestro Señor Jesucristo, porque ha sido el primogénito de la resurrección. Nadie más ha resucitado hasta este momento, queridos hermanos. ¿Cuándo van a resucitar los muertos? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo a las nubes, resucitarán los muertos en Cristo, y seguido de ellos, los que estamos vivos y creemos en Cristo, también seremos suspendidos hasta las nubes. ¿Entiendes esto, querido hermano? Entonces, querido hermano, vamos a seguir analizando más en cuanto a este tema tan maravilloso que nos va a enseñar grandes cosas, y ya no vamos a hablar cualquier cosa cuando alguien muera, queridos hermanos. A pesar del hecho de que la palabra de Dios dice muy claramente la verdad sobre los muertos, vamos a dar un vistazo a lo que muchos cristianos creen demuestra una gran diferencia. Para muchos cristianos, queridos hermanos, cuando uno muere, su alma continúa viva. Claro, creemos de que su alma se va al cielo. Por eso decimos que de Dios goce, ¿verdad? Qué lindo, por suerte creyó en Cristo, o sea, aceptó a Cristo. Entonces está ya en el paraíso, está con Dios, está disfrutando del paraíso. Queridos hermanos, ahora vamos a aprender algo a la luz de la palabra. Eso no es verdad. Muchos cristianos, cuando uno muere, creen que su alma continúa viva, y después de que es juzgada, va al cielo donde está con el Señor y sus amados, teniendo completa conciencia y alabando al Señor felizmente. Por lo cual, de acuerdo con este punto de vista, la muerte es en realidad como un amigo mediante el cual obtenemos una mejor vida en el otro lado. ¿No es verdad? Una comparación de este punto de vista con lo que vimos que Dios reveló para nuestro beneficio hace obvio que esto es un error. Es un error que tengamos este concepto. Sin embargo, aparte de los pasajes que ya hemos visto, queridos hermanos, hasta ahora, la palabra contiene aún más que señalan el error de este punto de vista y lo hace más que evidente. Escucha bien, a continuación las principales afirmaciones de esta opinión serán examinadas y comparadas con la palabra de Dios. ¿El cielo es el lugar a donde los muertos van después de morir? ¿Qué crees tú, querido hermano? ¿Muere un hermano en Cristo y se va al cielo? ¿Su alma se va al cielo? Queridos, como vimos en la primera parte, el primer grupo de muertos que irá al cielo serán los cristianos resucitados, el día de la venida del Señor. De esto se puede concluir fácilmente que no hay muertos en el cielo ahora, aparte, por supuesto, de Cristo resucitado, y nadie va ahí después de su muerte.
Entonces, ¿a dónde van los muertos? ¿A dónde iríamos si morimos en este momento? ¿A dónde van los muertos, querido hermano, después de morir? La respuesta que la Biblia da es que vamos al dominio de la tumba, ya que este es el significado de las palabras Seol y Hades, que la Biblia usa para denotar el lugar de los muertos. ¿A dónde vamos después de morir? Vamos al Seol o vamos al Hades. ¿Me entiendes, querido hermano? Eso es lo que nosotros debemos saber. ¿Los muertos tienen conciencia y conocimiento? Es decir, una vez mueren, ¿siguen interrelacionándose? ¿Siguen las almas por ahí de un lugar a otro? Queridos, otra afirmación de la tradición es que después de la muerte es como si los muertos continuaran vivos, teniendo completo conocimiento y conciencia, así como ayudando inclusive a los que están vivos. Eso se cree. De nuevo, queridos hermanos, de nuevo, de lo que Dios nos dijo para que ya no seamos ignorantes, es obvio que una afirmación así es totalmente incorrecta. De acuerdo con lo que vimos, los muertos no están vivos ahorita, sus almas no están deambulando por ahí conscientemente, lo cual a su vez significa que no pueden hacer cosas que pueden ser asignadas y caracterizadas solamente por los vivos. Eclesiastés capítulo 9, del verso 4 al 6 y el verso 10, verdaderamente no deja espacio a ninguna duda. Escuchemos lo que dice Eclesiastés. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque, escucha esto, hermano, hermana, porque los que viven saben que han de morir. Es verdad, ¿correcto? Nosotros que estamos vivos sabemos que vamos a morir. Un día vamos a morir. A no ser que Cristo venga antes. Pero si no viene Cristo hasta que muramos, escuchemos lo siguiente. Porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos, escucha esto, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más, escucha, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Queridos hermanos, yo te quiero explicar claramente de que este verso aclara un montón de cosas. Acabamos de pasar una fiesta de tradición, de costumbres, que lamentablemente mucha gente la celebra, que es justamente el Todos Santos, ¿verdad? El Día de Todos Santos, donde mucha gente cree que las almas visitan a los vivos. Queridos, aquí claramente dice, los muertos no saben nada ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, donde vamos después de morir, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Queridos hermanos, no hay ningún alma que viene a visitarnos. Esas son creencias falsas, tradiciones que son totalmente falsas y no es verdad. ¿Me entiendes, querido hermano? Lo dice la palabra, no lo digo yo. Cuando uno muere, no va al cielo. No queda el alma deambulando por ahí. La palabra de Dios nos dice que vamos al Seol, a la tumba, a estar ahí sin memoria, sin paga. ¿Me entiendes? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Si hemos muerto en Cristo, vamos a resucitar del Seol, del Hades, cuando Cristo venga a las nubes. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si estamos vivos, queridos hermanos, seremos transformados en nuestro cuerpo y subiremos después de los muertos en Cristo a alcanzar a Cristo en las nubes. Entendamos eso, queridos hermanos, y aprendamos. Queridos, acabamos de leer Eclesiastés. Los muertos no están conscientes, es obvio. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Esto es, en nada de lo que se hace aquí en la tierra, sobre la tierra.
Eso no solo refuta la afirmación de la conciencia y conocimiento después de la muerte, sino que también refuta la afirmación de muchas denominaciones que los santos, ¿verdad? Las almas de hombres muertos aparecen a otros hombres y les hablan. Y tales personas, queridos hermanos, como María, la madre de Jesús, escuchan y responden oraciones. Se cree eso, ¿verdad? Que María también escucha y responde oraciones. Queridos hermanos, María está muerta, está en el Seol, está en el Hades, esperando que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, venga a las nubes para que todos ellos resuciten en el día que venga Jesucristo a las nubes. Como vimos, queridos hermanos, de acuerdo con la Biblia, excepto el Cristo resucitado, no hay hombre que haya muerto y que ahora esté vivo. Lo dice la Biblia, queridos hermanos. Así que no hay muerto que se pueda aparecer a algún vivo o escuchar o responder oraciones, porque estando muerto no tiene conciencia y no puede tener parte en todo lo que se hace debajo del sol. Lo dice la palabra. Los muertos alaban al Señor, ¿verdad? Muchas veces en los velorios decimos, uy, qué lindo, ya está alabando al Señor. Queridos, esta es otra afirmación de la tradición en cuanto a los muertos, que es que cuando uno muere va al cielo donde alaba a Dios. De lo que hemos visto en la información anterior que Dios nos dio para que no fuéramos ignorantes y estuviéramos informados, queridos, es obvio que esta afirmación es de nuevo falsa, ya que los muertos no están en el cielo ni vivos como para que puedan alabar. Escucha lo que dice el Salmo, capítulo 6, verso 5. Porque en la muerte no hay memoria de ti. Porque en la muerte no hay memoria de Dios, de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? ¿Dónde está el alma muerta? En el Seol, queridos. Y ahí no se alaba a nadie. Lo dice la palabra. En la muerte no hay memoria de Dios. El muerto ya no tiene memoria. Solo va a esperar, si murió en Cristo, va a esperar resucitar cuando Cristo venga a las nubes. En el Seol, ¿quién te alabará? Queridos, contrario a las ideas de la tradición, la palabra pone en claro que en la muerte no hay memoria de Dios. En el Seol, el dominio de la tumba, nadie le dará gracias porque nadie está vivo ahí como para que pueda hacerlo. En comparación, son los vivos y únicamente nosotros los vivos los que alabamos a Dios y le damos gracias. Esto dice en Isaías capítulo 38, versos 18 y 19. Porque el Seol no te exaltará. Escucha esto, porque el Seol, ahí la tumba, el Hades, donde va nuestra alma a morir, en ese lugar de la tumba, no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, este te dará alabanza. Queridos hermanos, cuando nosotros morimos, no vamos al cielo a alabar a Dios, no. Vamos al Seol, vamos al Hades, y ahí esperamos la llegada de nuestro Señor Jesucristo a las nubes para resucitar. Cristo es el único hasta este momento, el primero que ha resucitado, queridos hermanos. Nadie más. Todos los que han muerto hasta el día de hoy están en el Seol, están en el Hades. Querido hermano, es posible que muchas cosas te estén ahorita removiendo el piso, ¿verdad? Queridos, son los vivos y no los muertos los que darán gracias y glorificarán a Dios. Entonces, el que murió, queridos, no va a dar gracias a Dios, no va a alabar. No, queridos, se va al Seol, se va al Hades, ahí a la tumba. Es ahora que estamos vivos cuando agradecemos y alabamos, y no cuando muramos, queridos. Cuando muramos vamos a esperar la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Otra pregunta que nos hacemos, ¿es la muerte un amigo enviado de Dios? Queridos, además de lo anterior que acabamos de discernir, otra afirmación de la tradición es que la muerte es un amigo enviado por Dios para acercarnos más a Él. Queridos, de nuevo, lo que hemos visto en las partes 1 y 2 es suficiente para demostrar que esa afirmación es también falsa.
La muerte no es amigo, querido. Si la muerte fuera un amigo enviado por Dios, entonces Dios no tendría ninguna razón para cancelar sus efectos con la resurrección, ¿verdad? La muerte fue vencida por la resurrección de Cristo, queridos. Por eso es que Jesucristo es el único a la fecha que ha vencido a la muerte. Y nosotros vivimos con la esperanza de vencer a la muerte, ¿correcto? ¿Por qué? Porque aún estamos vivos y no hemos resucitado. Y los muertos que han muerto en Cristo van a vencer a la muerte cuando venga Cristo a las nubes y ellos resuciten. Queridos, entendamos esto. Eso demuestra que la muerte no puede ser un amigo como la tradición lo dice. Veamos en Primera de Corintios capítulo 15, verso 26. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. El último enemigo, querido, encierra o subraya esa palabra. El último enemigo que será destruido es la muerte. ¿Por qué el último enemigo, queridos hermanos? Porque vamos a resucitar y la resurrección destruye la muerte. Claro, la muerte no es un amigo, como muchos la presentan, sino es un enemigo. Y como tal será destruida, será vencida. De esto podemos adicionalmente concluir, queridos hermanos, que la muerte, siendo un enemigo que Dios destruirá, no puede tener a Dios como que lo origina, ¿verdad? ¿Quién es entonces el que origina la muerte? Veamos Hebreos 2.14, queridos. Hebreos 2.14. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. ¿Qué cosa, pastor? Escucha de nuevo, querido. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular. Escuchen esto. ¿Quién compartió? Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. ¿Me entiendes, querido? Por lo cual es el diablo el que tiene el poder de la muerte. Escucha lo que dice Juan 8:44. Ustedes habla, se refiere a los judíos con quienes estaba hablando. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino. Queridos, el diablo ha sido un asesino desde el principio. Por otra parte, Dios no solamente nunca deseó la muerte. Es más, le advirtió a Adán y Eva que si comen de ese árbol, morirán. Entonces les dijo, no coman, porque la muerte no venía de Dios, sino que, obrando exactamente en la dirección contraria, proveyó una solución al problema de la muerte. Pues a partir de que Adán y Eva comieron el fruto prohibido, murieron, tuvieron una muerte espiritual. Pero Dios proveyó una solución al problema de la muerte, porque la muerte es nuestra enemiga. ¿Cuál es la solución? El creer en el Señor Jesucristo. Gloria a Dios, queridos hermanos. El creer en el Señor Jesucristo es la solución al problema de la muerte. Porque cuando yo muera, iré a descansar en el Seol o en el Hades, como quieras llamarlo, es el mismo lugar. Iremos a descansar, a dormir en la tumba, ¿verdad? Y esperaremos la llegada de nuestro Señor Jesucristo a las nubes para recoger a su iglesia, y los que hemos muerto en Cristo, si estuviéramos muertos, queridos hermanos, resucitaremos, y los que estaríamos vivos cuando venga Jesucristo a las nubes, iríamos detrás de los que han resucitado de la muerte, del Seol, del Hades. Queridos, el creer en el Señor Jesucristo es la solución al problema de la muerte. Como Jesús dijo en Juan 11:25. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. ¿Te das cuenta?
Aunque mueras, si has creído en Cristo, vivirás, aunque mueras, porque Cristo es la resurrección y la vida. La solución al enemigo de la muerte es nuestro Señor Jesucristo, querido, y Él es el primogénito de la resurrección, y nosotros resucitaremos cuando estemos muertos y Él venga y lo alcanzaremos en las nubes. Gloria a Dios, queridos. Pero en este momento no hay ningún muerto que esté con Cristo. No hay ningún muerto que esté en el cielo alabando al Señor, en el paraíso. Queridos hermanos, no lo hay. No lo hay. Porque la palabra nos está enseñando que nosotros al morir vamos al Seol, vamos al Hades, vamos a la tumba, a dormir, a esperar ser despertados cuando venga Cristo. ¿Cuándo viviremos? Claro, ya lo hemos visto, el día de la venida del Señor. Cuando los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros, los vivos, seremos transformados. Gloria a Dios, queridos hermanos. Gloria a Dios. Yo quiero que concluyamos esto de la siguiente manera, queridos hermanos. En este estudio, estudiamos el tema de lo que sucede después de la muerte. Es un estudio maravilloso, queridos hermanos. Este es el primer miércoles. Vamos a tener unos miércoles más hablando de otros casos impresionantes, con lo cual a veces creemos que ya ha resucitado gente, que ya hay gente que pueda estar viva o pueda estar gozando en el cielo, ¿verdad? Como aquel Moisés y Elías que se le aparecen a Jesucristo en el monte Getsemaní, ¿verdad? Y que resplandecen y todas esas cosas. Vamos a estudiar ese punto también, queridos hermanos, y vas a ver qué maravillosa es la palabra. Te animo, queridos, a que no te pierdas una prédica de estos miércoles que siguen, porque vamos a continuar este estudio. Entonces, queridos, como vimos, aparte del Señor Jesucristo que fue resucitado de los muertos, ¿quién lo resucitó a Cristo de los muertos? Dios Padre, ¿verdad? Al tercer día lo resucitó de los muertos. Cristo también fue al Seol, también fue al Hades. Aparte de él, queridos hermanos, que fue resucitado por su Padre, porque es el primogénito de la resurrección, no hay otro muerto que ahora esté vivo. No hay otra alma que esté por ahí deambulando. No la hay. Todas están durmiendo. Los próximos que recobrarán la vida, los próximos que resucitarán, serán aquellos que son de Cristo. Esto es, los cristianos que han muerto en el día de la venida del Señor. Después de todo eso, nosotros, todos los cristianos muertos y vivos, estaremos siempre con el Señor, dice 1 Tesalonicenses 4:17. Gloria a Dios, queridos hermanos. Habiendo examinado lo que la Biblia dice sobre la muerte, avanzamos y examinamos algunas afirmaciones comunes de la tradición a la luz de la palabra de Dios. A ver, estamos concluyendo, queridos hermanos. Vimos que los muertos no van al cielo, sino van al dominio de la tumba, van al Seol, van al Hades. Clarísimo, queridos, la palabra nos lo dice. No tienen conciencia y no forman parte ni tienen parte con lo que sucede aquí en la tierra. ¿Me entiendes? Van y duermen y se quedan ahí. Por eso esto de Todos Santos, que vienen las almitas a visitar, es mentira, queridos hermanos. No es verdad. Bíblicamente lo está explicando la palabra del Señor. No toman parte de lo que sucede bajo el sol. Están durmiendo, están muertos. Tercero, no alaban a Dios ni le dan gracias. No, duermen, queridos, duermen. Además vimos que la muerte no es un amigo que nos acerca a Dios, sino es un enemigo que será destruido y que no tiene a Dios como su origen, sino tiene al diablo, ¿verdad? Porque el diablo es sinónimo de pecado y el pecado es muerte. Dios justamente advirtió a Adán y Eva y les dijo, de ese fruto no deben comer porque morirán. Y ellos comieron, entonces murieron. ¿Qué murió de ellos? Su espíritu. ¿Me entienden, queridos hermanos? Porque no murió su cuerpo, no murió su alma. Ellos fueron expulsados del Edén y siguieron viviendo. ¿Y cuándo vuelve a revivir ese espíritu? Cuando recibimos a Cristo. Ese espíritu revive, por eso somos nueva criatura, ¿verdad? Gloria a Dios, queridos hermanos. Queridos,
De todo lo anterior debería quedar claro que la muerte no es una esperanza que como cristianos debemos tener. Escucha esto, queridos hermanos. La muerte no es una esperanza que como cristianos debemos tener. Más bien, nuestra esperanza es la venida del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, mediante la cual, es decir, la venida del Señor Jesucristo, mediante la cual, si estamos muertos, seremos resucitados, y si estamos vivos, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. ¿Verdad? Por lo cual, queridos, como cristianos, no deberíamos esperar el día de nuestra muerte. Así es, no debemos esperar el día de nuestra muerte, sino debemos esperar el día de la venida del Señor. ¡Gloria a Dios! Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21 dicen: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Señor, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Queridos hermanos, no abramos nuestros oídos y nuestro corazón al falso consuelo de la religión, sino al verdadero consuelo de la palabra, para que no esperemos el día del miserable evento de la muerte. No esperemos el día de la muerte, sino esperemos, amemos el día de la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Bendito es el Señor, en la cual nuestro cuerpo corruptible será transformado para que sea conforme a su glorioso cuerpo, a lo que es el cuerpo de Jesucristo, para que después del cual siempre estemos con el Señor. Queridos hermanos, qué palabra maravillosa, ¿verdad? ¿Cuánto hemos aprendido ahora? Muchas veces, estoy seguro, me ha pasado a mí, queridos hermanos, también, por supuesto. El Señor quiere que no seamos ignorantes de su palabra. El Señor quiere que conozcamos cada detalle. Y muchas veces hemos asistido, hemos comentado respecto a alguien que muere cuando estuvimos en un velorio, cuando estuvimos acompañando un entierro, y decimos: gracias a Dios aceptó a Cristo y ahora está con el Señor. Queridos, ahora ya no podemos hablar así. Ahora la palabra nos ha enseñado de que aquella persona que murió, ha podido morir en Cristo, va al Seol, va al Hades, va a la tumba, dormido, a esperar la venida del Señor Jesucristo. Entonces resucitará cuando Él venga a las nubes. Por el momento, queridos hermanos, el primogénito de la resurrección es nuestro Señor Jesucristo. Luego serán los muertos en Cristo y luego subiremos a alcanzar en las nubes los que estuviéramos vivos cuando Él venga. Querido hermano, querida hermana, hemos aprendido grandes cosas ahora, ¿verdad? Ahora podemos hablar con propiedad cuando alguien muere. ¿Dónde ha ido después de morir? Al Seol, al Hades, a esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por el momento está dormida, no toma parte de lo que sucede bajo el sol. Yo bendigo tu vida, querido hermano, querida hermana. Que Dios te bendiga, Dios te cuide, Dios te proteja, Dios resplandezca su rostro sobre tu vida, tenga misericordia de ti y ponga paz en tu corazón. Amén. Desesperaría, simplemente creo que moriría, todo acabaría, si no fuera por la certeza que duerme en mi alma, que tú eres mi esperanza, eso me basta. Y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca.
por difícil que pareciera, yo por ti lo haría. Solo déjame saber que eres tú quien me habla, que tú eres mi esperanza, eso me basta. Y ese consuelo todo lo calma, tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. La respuesta a mi porqué, en ti mi identidad tiene sentido, porque un día te veré y pase lo que pase, mereceré